La que fue la inversión más segura durante décadas se ha convertido silenciosamente en la mayor trampa para tu patrimonio. Durante mis 50 años en los mercados, he gestionado miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos y cambios de poder geopolítico. He visto cómo se inflaban las esperanzas y cómo se desvanecían fortunas enteras con la misma rapidez. He navegado la crisis de la deuda latinoamericana, el colapso de Japón en los 90, la burbuja tecnológica del 2000 y la gran crisis financiera de 2008. Y lo que he aprendido, la lección grabada a fuego a través de cada uno de esos eventos, es que lo que te destruye casi nunca es lo que esperas. Es aquello que consideras una certeza absoluta. La mayoría de la gente piensa que está segura. Creen que están diversificados porque tienen acciones en 10, 20, quizás 50 empresas diferentes que aparecen en las noticias. Pero la realidad es que han concentrado todo su riesgo en un único punto de fallo. Una sola moneda, un solo país, un solo sistema político y una sola ideología económica. Están apostando todo a que el futuro será una simple extensión del pasado reciente. La mayoría piensa que comprar un índice del S&P 500 es la jugada más inteligente y segura. Y entiendo por qué. Ha funcionado increíblemente bien durante la mayor parte de nuestras vidas. Pero la realidad es que esa estrategia es una apuesta masiva y no diversificada al excepcionalismo continuo de un solo imperio en un momento de cambio histórico. No se trata de si esas empresas son buenas o malas. Muchas de ellas son extraordinarias. Se trata de entender que las condiciones que permitieron su dominio absoluto no son permanentes. La economía funciona como una máquina, con sus partes, sus engranajes y sus ciclos. Y los grandes ciclos, los que duran entre 50 y 100 años, funcionan como las mareas. Son lentos, potentes e imparables. Y ahora mismo, la marea del orden mundial está cambiando. En mis 50 años en el mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. En los años 80, el consenso abrumador era que Japón conquistaría el mundo económicamente. Invertir en el índice Nikkei no era una opción, era una obviedad. Las familias japonesas concentraron su patrimonio allí, creyendo que era la apuesta más segura. Lo perdieron casi todo y tuvieron que esperar más de 30 años solo para recuperar su valor inicial, sin contar la inflación. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para diferenciar entre una buena empresa y una buena inversión en el contexto del ciclo actual. Lo que estamos presenciando no es una simple corrección del mercado, es el final de un ciclo de deuda a largo plazo, donde los gobiernos han impreso cantidades de dinero sin precedentes y el comienzo de una reestructuración del poder global. La máquina económica está sobrecalentada por la deuda, y el conflicto entre potencias establecidas y emergentes está creando un entorno de desorden que no habíamos visto en generaciones. La mayoría se enfoca en maximizar la rentabilidad a corto plazo. La realidad es que la prioridad número uno siempre debe ser la supervivencia del capital a largo plazo. Por eso, hoy te revelaré el único principio que importa ahora. Construir una cartera que no dependa de qué imperio gane, sino que esté blindada para prosperar en el inevitable desorden del nuevo ciclo. No se trata de ser pesimista, se trata de ser un realista radical. Uno de mis principios más fundamentales es aceptar la realidad tal como es, no como me gustaría que fuera. Y la realidad es que el entorno de baja inflación, globalización creciente y dominio unipolar que impulsó los mercados durante los últimos 40 años ha terminado. Puedes tener la comodidad de seguir a la multitud, invirtiendo en lo que fue popular ayer, o puedes tener la seguridad de estar preparado para lo que venga mañana. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. El objetivo no es predecir el futuro, es construir un sistema robusto que no necesite hacerlo. En los próximos minutos te mostraré cómo funciona esa máquina, por qué estamos en este punto de inflexión crítico y cómo puedes diseñar un sistema, una cartera para todo tipo de climas, que te proteja del daño y te posicione para la oportunidad que siempre surge del desorden. Para entender cómo construir una fortaleza, primero debes entender la naturaleza de la tormenta que se avecina. La mayoría de la gente piensa que diversificar es comprar acciones de diferentes sectores: tecnología, salud, consumo, energía. Creen que si Apple cae, quizás ExxonMobil suba, y así están protegidos. La realidad es que eso no es diversificación, es una ilusión de seguridad. Es como tener diferentes cabinas en el mismo barco, el Titanic. Cuando el barco se hunde, no importa en qué cabina estés. Todas esas empresas, sin importar su sector, están fundamentalmente ligadas al mismo conjunto de riesgos. Dependen del dólar estadounidense, de la salud de la economía estadounidense, de la estabilidad del sistema político estadounidense y de las tasas de interés fijadas por la Reserva Federal.
En un entorno de crecimiento económico y crédito fácil, este barco ha navegado en aguas tranquilas durante décadas. Pero, ¿qué sucede cuando la máquina económica cambia de ciclo? He pasado mi vida estudiando estos ciclos, viéndolos como un médico estudia el cuerpo humano. La economía funciona como una máquina, compuesta por unas pocas piezas simples y miles de millones de transacciones repetitivas. La pieza más importante es el crédito. El crédito permite a las personas y a las empresas gastar más de lo que ganan, impulsando el crecimiento. Esto crea un ciclo de deuda a corto plazo, que dura de 5 a 8 años y que todos conocemos como expansiones y recesiones. Pero debajo de este opera un engranaje mucho más grande y poderoso, el ciclo de la deuda a largo plazo, que dura de 50 a 100 años. Este ciclo comienza después de una gran reestructuración, como la de 1945, con poca deuda y mucho potencial. A lo largo de las décadas, la deuda crece más rápido que los ingresos, una y otra vez, hasta que se alcanza un límite. Ese límite llega cuando los bancos centrales ya no pueden bajar más los tipos de interés para estimular la economía, porque ya están en cero. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de en qué punto de ese gran ciclo nos encontramos. Y hoy nos encontramos al final de uno. Lo vi de cerca en 2008. Gestioné miles de millones a través de esa crisis y aprendí que cuando el sistema de crédito se rompe, casi todos los activos que la gente considera seguros caen juntos. Las acciones se desplomaron, los bienes raíces se hundieron, los bonos corporativos perdieron su valor. ¿Por qué? Porque todos estaban impulsados por el mismo motor, la expansión del crédito. La gente no perdió dinero por tener malas empresas, perdió dinero por tener una cartera construida para un solo tipo de clima económico, el sol perpetuo. Y de repente llegó el huracán. No se trata de si Amazon es una buena empresa. Se trata de que tu supervivencia financiera no puede depender de que las condiciones que hicieron prosperar a Amazon continúen para siempre. Pensar en tu cartera como un sistema es el cambio fundamental. Un sistema no depende de una sola pieza. Si un motor falla, otro se activa. La mayoría de las carteras son como un coche con un solo motor gigantesco. Mi enfoque es construir un vehículo con 4 motores, cada uno diseñado para un tipo de terreno diferente. Uno para cuando la economía crece más de lo esperado, otro para cuando crece menos, un tercero para cuando la inflación sube más de lo esperado, y un cuarto para cuando baja. Solo cuando tienes estos 4 motores funcionando en equilibrio, tienes una máquina para todo tipo de climas, una cartera que puede navegar el desorden sin romperse. El principio más importante que he descubierto en mis 50 años de inversión es lo que llamo el Santo Grial. No es una fórmula secreta ni una predicción mágica. Es un principio matemático simple pero profundo que la mayoría de la gente ignora por completo. La mayoría piensa que para obtener mayores rendimientos, deben asumir mayores riesgos. La realidad es que puedes reducir drásticamente tu riesgo sin reducir tus rendimientos. De hecho, a largo plazo, es la única forma de obtener rendimientos consistentes. El santo grial es este: encontrar entre 15 y 20 flujos de rendimiento buenos y no correlacionados. La palabra clave aquí es no correlacionados. Significa que los activos en tu cartera no se mueven en la misma dirección al mismo tiempo. Piensa en ello de esta manera. Si tienes una cartera con solo acciones, cuando el mercado de valores se desploma, pierdes en todas partes. Es como tener un equipo de baloncesto con solo jugadores ofensivos. Pueden anotar muchos puntos, pero no pueden defender. Necesitas equilibrio. Un ejemplo clásico de activos no correlacionados son las acciones y los bonos del tesoro a largo plazo. En una crisis económica como la de 2008 o la del estallido de la burbuja tecnológica en el 2000, las acciones se hundieron. Los inversores, presos del pánico, buscaron seguridad. ¿A dónde fueron? A los bonos del gobierno de Estados Unidos, considerados el activo más seguro del mundo. Esta demanda masiva hizo que el precio de los bonos subiera espectacularmente, compensando gran parte de la caída de las acciones para aquellos que tenían ambos. La mayoría de la gente no entiende este mecanismo. Piensan en los bonos como algo aburrido, de bajo rendimiento. No se trata del rendimiento individual de un activo. Se trata de cómo ese activo contribuye al equilibrio y la estabilidad de todo el sistema. Es como construir un equipo. No quieres a los 5 mejores anotadores. Quieres al equipo que mejor juega junto. Puedes tener la emoción de apostar todo a la próxima gran acción tecnológica, o puedes tener la serenidad de saber que tu patrimonio está protegido sin importar lo que pase. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. Basado en este principio, construimos la cartera All Weather, o para todo clima.
Su objetivo no es superar al mercado cada año. Su objetivo es funcionar bien en cualquier entorno económico. La asignación es un punto de partida para entender la lógica. Aproximadamente un 30% en acciones globales, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, un 5% en oro y un 5% en una cesta diversificada de materias primas. Cada pieza tiene un propósito específico. Las acciones prosperan en épocas de crecimiento económico y baja inflación. Los bonos a largo plazo prosperan cuando el crecimiento y la inflación son más bajos de lo esperado, como en una recesión. El oro y las materias primas prosperan cuando la inflación es más alta de lo esperado, ya que son activos reales que protegen contra la devaluación de la moneda. Al equilibrar estas fuerzas, creas un sistema robusto. La gente a menudo me pregunta, ¿pero no estoy sacrificando rendimiento con tantos bonos? Y mi respuesta es siempre la misma. Estás confundiendo volatilidad con riesgo. Una cartera que cae un 50% necesita una ganancia del 100% solo para volver al punto de partida. Esas caídas masivas son las que destruyen el patrimonio a largo plazo. La cartera All Weather está diseñada para tener caídas mucho más suaves, permitiendo que el poder del interés compuesto trabaje a tu favor a lo largo de las décadas. En 50 años de mercado, he visto que las mayores pérdidas no provienen de errores de análisis, sino de la ruina emocional causada por una caída devastadora que te obliga a vender en el peor momento posible. Este sistema está diseñado tanto para la máquina económica como para la máquina humana, protegiéndote de tus propios instintos de pánico y euforia. Ahora, debemos conectar estas piezas, la cartera y el ciclo, con el panorama general, el cambio en el orden mundial. La mayoría de la gente piensa en la historia como una serie de eventos aleatorios. La realidad es que la historia se mueve en ciclos predecibles, impulsados por las mismas fuerzas que han existido durante siglos, la economía y el poder. Como mencioné, estamos al final de un ciclo de deuda a largo plazo, que comenzó en 1945, con Estados Unidos como la potencia dominante indiscutible, el dólar como la moneda de reserva mundial, y un nuevo orden global basado en sus reglas. Este orden creó una era de prosperidad y globalización sin precedentes que impulsó a los mercados de activos estadounidenses a alturas increíbles. Pero ningún imperio dura para siempre. Es una ley de la historia. En mis estudios he analizado el ascenso y la caída de todos los grandes imperios de los últimos 500 años. El holandés, el británico y ahora el estadounidense. Y he visto que el mismo patrón se repite una y otra vez. Un imperio asciende basado en su productividad, su innovación y su poder militar. Establece su moneda como la moneda de reserva mundial, lo que le otorga el exorbitante privilegio de poder imprimir dinero para financiar sus déficits. Con el tiempo, se endeuda demasiado. Surgen conflictos internos por la creciente brecha de riqueza, y es desafiado externamente por una potencia en ascenso. ¿Suena familiar? Hoy, Estados Unidos se enfrenta a niveles de deuda interna nunca vistos, una polarización política extrema y el desafío directo de una China en ascenso. No estoy diciendo que Estados Unidos vaya a colapsar mañana. Estoy diciendo que las fuerzas del ciclo están en movimiento, y la transición de un orden mundial a otro es siempre un periodo turbulento y desordenado. Durante estas transiciones, el valor de la moneda del imperio dominante siempre se devalúa. Lo vimos con el florín holandés y la libra esterlina. Lo estamos empezando a ver con el dólar. Cuando un país necesita financiar déficits masivos y no hay suficientes compradores para su deuda, solo le queda una opción: imprimir dinero. Y eso es exactamente lo que ha estado sucediendo desde 2008 a una escala monumental, y se aceleró exponencialmente en 2020. Esta impresión masiva de dinero erosiona el poder adquisitivo de tu efectivo y de tus bonos. La mayoría de la gente piensa que el efectivo es seguro. La realidad es que, en un entorno de impresión de dinero, el efectivo es una de las peores inversiones que puedes tener. Estás garantizando una pérdida de poder adquisitivo cada año. Entonces, ¿qué significa esto para tu cartera concentrada en un solo país? Significa que no solo estás apostando a que las empresas de ese país seguirán dominando, sino que también estás apostando a que su moneda mantendrá su valor y que su sistema político se mantendrá estable. Es una triple apuesta no diversificada en un momento de máximo desorden. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran en estas transiciones históricas es su capacidad para pensar globalmente. No se trata de ser pro-China o anti-Estados Unidos, es ser pro-realidad. Se trata de poseer activos en diferentes países y en diferentes monedas. Se trata de tener una porción de tu cartera en economías con balances sólidos,
potencial de crecimiento y menor agitación social. Se trata de poseer oro, el único dinero que ha sobrevivido a todos los imperios, y que no es la obligación de ningún gobierno. La máquina del orden mundial está siendo recalibrada. Los engranajes están rechinando. Puedes ignorarlo y esperar que el pasado se repita indefinidamente. O puedes aceptar la realidad y construir una cartera que no dependa de quién gane, sino que esté diseñada para ser resistente en medio del conflicto. La elección no es entre optimismo y pesimismo, es entre la preparación y la esperanza. Y la esperanza, como he aprendido a la fuerza, no es una estrategia de inversión. De acuerdo, pongamos esto en práctica. La mayoría de la gente se paraliza ante la complejidad. Piensan que necesitan un doctorado en economía para construir una cartera robusta. La realidad es que necesitas entender un único principio: el equilibrio. No el equilibrio entre acciones y bonos, sino el equilibrio entre las fuerzas fundamentales que mueven la máquina económica. Como te dije, hay 4 estaciones económicas posibles: crecimiento mayor al esperado, crecimiento menor al esperado, recesión, inflación mayor a la esperada e inflación menor a la esperada, deflación. Tu cartera debe tener instrumentos que prosperen en cada una de estas estaciones. No se trata de predecir qué estación vendrá, se trata de estar preparado para cualquiera de ellas. Esta es la lógica detrás de la cartera All Weather, un sistema que diseñamos no para ser espectacular, sino para ser inquebrantable. Veamos cómo construirla. Piensa en 4 cubos de activos. El primer cubo es para cuando la economía crece y las empresas ganan dinero. Aquí van las acciones, pero no solo las de tu país. Necesitas una cesta global de acciones. Un 30% de tu cartera total aquí es un buen punto de partida. Puedes implementarlo de forma sencilla con 2 o 3 ETFs. Uno que siga el mercado estadounidense, otro para los mercados desarrollados como Europa y Japón, y un tercero para los mercados emergentes. Esto te protege del riesgo de que un solo país, por muy dominante que parezca hoy, entre en una década perdida, como le ocurrió a Japón en los 90 o a Estados Unidos del 2000 al 2010. El segundo cubo es para cuando el crecimiento se desacelera y entramos en una recesión. En esos momentos, el pánico se apodera de los mercados y los inversores huyen de las acciones en busca de seguridad. El refugio por excelencia son los bonos del tesoro del gobierno de la potencia de reserva mundial, actualmente Estados Unidos. Específicamente, los bonos a largo plazo. Estos son extremadamente sensibles a las caídas de los tipos de interés que los bancos centrales implementan para combatir una recesión. En la crisis de 2008, mientras el S&P 500 se desplomaba más de un 37%, un ETF de bonos del tesoro a largo plazo subió más de un 20%. Actuó como un amortiguador perfecto. Por eso, este cubo es el más grande. Un 40% de la cartera en bonos del tesoro a largo plazo y un 15% en bonos a medio plazo para reducir la volatilidad. La gente me dice, pero Ray, si la inflación sube, los bonos pierden valor. Tienen razón. Y es por eso que no puedes tener solo los 2 primeros cubos. La mayoría de las carteras 60-40 son solo eso. Una apuesta a que la inflación se mantendrá baja para siempre. Esa apuesta fue destruida en 2022, cuando tanto acciones como bonos cayeron juntos. Por eso necesitamos el tercer y cuarto cubo, diseñados para el monstruo de la inflación. El tercer cubo contiene oro, asignándole un 7. 5%. El oro no es una inversión productiva, es un seguro. Es dinero que ningún gobierno puede imprimir. Durante la estanflación de los años 70, las acciones estadounidenses no fueron a ninguna parte durante una década, perdiendo más del 60% de su valor real por la inflación. El oro, mientras tanto, se multiplicó por más de 20. El oro protege tu patrimonio cuando la confianza en el dinero fiduciario se erosiona. Es tu defensa contra la devaluación de la moneda que inevitablemente ocurre al final de un ciclo de deuda largo. El cuarto cubo, con el 5% restante, es una cesta diversificada de materias primas: energía, metales industriales, agricultura. Las materias primas son la fuente misma de la inflación. Cuando sus precios suben, todo lo demás sube. Poseerlas directamente es la cobertura más pura contra una inflación inesperada. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros entienden que la función de una cartera no es maximizar las ganancias en los buenos tiempos, sino asegurar la supervivencia en los malos. El mayor error que comete la gente es mirar el rendimiento individual de cada activo. Se quejan de que el oro o los bonos no rinden tanto como las acciones en un mercado alcista. No entienden el punto.
No estás construyendo una colección de estrellas, estás construyendo un equipo equilibrado. El beneficio psicológico de este enfoque es inmenso. Te libera del juego de adivinar. Te permite dormir por la noche sabiendo que tu sistema está diseñado para soportar la tormenta. Venga de donde venga. Puedes tener la emoción de perseguir la última moda o la serenidad de una estrategia atemporal. No puedes tener ambas. Ahora profundicemos en el principio más ignorado y, sin embargo, el más crucial para este nuevo ciclo: la diversificación geográfica radical. La mayoría de la gente, incluso aquellos que se consideran inversores sofisticados, cometen un error fatal. Creen que están diversificados porque poseen acciones de 200 empresas diferentes, pero todas esas empresas son estadounidenses, cotizan en dólares y dependen del consumidor y del sistema político estadounidense. Esto no es diversificación. Es una concentración masiva en el destino de un solo imperio, en un momento de declive relativo. En 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse. Los inversores se enamoran del mercado que ha tenido el mejor rendimiento reciente, asumiendo que el éxito pasado garantiza el éxito futuro. Es el sesgo de la familiaridad y el error más costoso que puedes cometer. La realidad es que el liderazgo económico mundial es cíclico. Lo que funciona durante una década a menudo no funciona en la siguiente. Miremos los datos. Desde 2010, el mercado estadounidense ha superado abrumadoramente al resto del mundo, llevando a una complacencia peligrosa. Pero si miramos la década anterior, del 2000 al 2009, el S&P 500 tuvo un rendimiento total de cero. Cero. Una década perdida. Durante ese mismo periodo, los mercados emergentes se dispararon, ofreciendo rendimientos de 2 dígitos anualizados. Un inversor concentrado en UU se sintió frustrado y abandonó. Un inversor globalmente diversificado vio crecer su patrimonio de manera constante. La máquina económica global tiene múltiples motores, y rara vez funcionan todos a máxima potencia al mismo tiempo. Apostar todo a un solo motor, por muy potente que haya sido en el pasado, es una estrategia destinada al fracaso. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Dentro de ese 30% de tu cartera asignado a acciones, debes dividirlo geográficamente. Una regla simple para empezar sería un 50% para tu mercado local. Si es EEUU, por ejemplo, un 30% para otros mercados desarrollados, Europa, Japón, Australia, y un 20% para mercados emergentes, China, India, Brasil, Sudeste Asiático. Puedes lograr esto fácilmente con ETFs de bajo costo, que sigan los índices de estas regiones. ¿Por qué esta división? Primero, por las valoraciones. Los mercados estadounidenses cotizan a múltiplos de ganancias significativamente más altos que la mayoría de los otros mercados. La historia es clara. A largo plazo, el precio que pagas determina tu rendimiento. Comprar activos caros es una receta para obtener rendimientos bajos en el futuro. La mayoría piensa que debe comprar lo que es popular. La realidad es que la riqueza se construye comprando calidad cuando es impopular. Segundo, por los ciclos de deuda y demográficos. Estados Unidos es una economía madura con altos niveles de deuda y una población que envejece. Muchos mercados emergentes están en una fase mucho más temprana de su desarrollo. Tienen poblaciones jóvenes, clases medias en crecimiento y balances mucho más saneados. Su potencial de crecimiento a largo plazo es estructuralmente mayor. No se trata de si estas economías superarán a la de UU. El próximo trimestre, se trata de alinear tu cartera con las grandes mareas del desarrollo económico global para las próximas décadas. Tercero, y lo más importante, el riesgo de la moneda. Al invertir en acciones internacionales, también estás diversificando tus tenencias de divisas. Estás reduciendo tu dependencia del dólar en un momento en que el gobierno de UU está monetizando su deuda a una escala sin precedentes. Si el dólar se devalúa significativamente en los próximos años, como ha sucedido con todas las monedas de reserva de imperios anteriores, tus activos en euros, yenes o reales se revalorizarán en términos de dólares, protegiendo tu poder adquisitivo. El error que la mayoría comete es ver la inversión internacional como arriesgada. Evitan estos mercados por miedo a la volatilidad o a la inestabilidad política. Pero la realidad es que el verdadero riesgo es la concentración. El riesgo es tener el 100% de tu futuro financiero atado al destino de un solo país, una sola moneda y un solo sistema político. La diversificación geográfica no es una táctica para obtener mayores rendimientos. Es una estrategia fundamental para la supervivencia del capital en un mundo desordenado. Te transforma de ser un jugador que apuesta por un equipo a ser el dueño del casino.
Y a largo plazo, el casino siempre gana. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desarmado la máquina económica para ver sus engranajes. Hemos estudiado los grandes ciclos de la historia que elevan y destruyen imperios. Y hemos diseñado un sistema, una cartera para todo tipo of climas, que no intenta predecir el futuro, sino que está construida para resistirlo. Ahora es el momento de ensamblar todas las piezas, no solo en una cartera, sino en una filosofía. La mayoría piensa que la inversión es un juego de números y análisis. La realidad es que es, ante todo, un juego de comportamiento. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la mayor parte del dinero no se pierde por errores técnicos, se pierde por la incapacidad de controlar las emociones humanas más básicas. Por eso, el sistema que hemos construido es tanto un mecanismo financiero como una fortaleza psicológica. Permíteme resumir el marco completo. La base de todo es la aceptación radical de que no puedes predecir el futuro. Cualquiera que te diga que sabe hacia dónde se dirige el mercado, te está mintiendo o se está engañando a sí mismo. A partir de esta humildad, surge el único principio que importa: el equilibrio. Tu cartera debe estar equilibrada para 4 futuros posibles, 4 estaciones económicas. Un crecimiento más fuerte de lo esperado, un crecimiento más débil de lo esperado, una inflación más alta de lo esperado y una inflación más baja de lo esperado. Para lograrlo, la estructura es la siguiente: un 30% en una cesta global de acciones para capturar el crecimiento, un 55% en bonos del tesoro de alta calidad, divididos entre largo y medio plazo, para protegerte en recesiones y desinflación, un 7,5% en oro como seguro contra la devaluación de la moneda y la crisis de confianza, y un 7,5% en una cesta de materias primas, como la cobertura más directa contra la inflación. Y crucialmente, esta asignación de activos debe ser global. Tu futuro no puede depender del destino de un solo país, una sola moneda o un solo sistema político. Esta es la máquina. Pero una máquina, por muy bien diseñada que esté, es inútil si el operador la sabotea. Y aquí es donde debes enfocarte ahora. Debes identificar y protegerte de los errores de comportamiento que destruyen más patrimonio que cualquier crisis. El primer error es el sesgo de la experiencia reciente. Miras los últimos 10 años, ves el rendimiento espectacular de las acciones tecnológicas estadounidenses y asumes que eso es lo normal. Proyectas el pasado reciente hacia el futuro indefinidamente. Es el error más común y el más peligroso. Los ciclos funcionan como engranajes, y el engranaje que ha estado subiendo durante una década está, por definición, más cerca de empezar a bajar. El segundo error es la confusión entre complejo y sofisticado. La mayoría cree que una estrategia de inversión exitosa debe ser increíblemente compleja, llena de derivados y algoritmos secretos. La realidad es que los principios más poderosos son atemporales y simples. La diversificación y el equilibrio no son conceptos emocionantes, pero son los que te mantendrán en el juego durante 50 años, mientras que los genios que persiguen la complejidad explotan y desaparecen. El tercer error es escuchar el ruido. Las noticias financieras son un bombardeo constante de opiniones, predicciones y pánico. Están diseñadas para provocar una reacción emocional, para que hagas clic, para que compres o vendas. No se trata de tu bienestar financiero, se trata de sus modelos de negocio. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para desconectar el ruido y confiar en su sistema. Tu sistema es tu ancla en medio de la tormenta. No lo abandones porque un presentador de televisión grite que el cielo se está cayendo. El cuarto y último error es la aversión a la incomodidad. Una cartera verdaderamente diversificada siempre tendrá una parte que funcione mal. Cuando las acciones suben, tus bonos y tu oro parecerán un lastre. Cuando el oro se dispara, tus acciones pueden estar sufriendo. La tentación de vender lo que no funciona y comprar más de lo que sí funciona es casi irresistible. Debes resistirla. No se trata de que cada pieza de la cartera brille todo el tiempo. Se trata de que el conjunto sea inquebrantable. Puedes tener la gratificación instantánea de perseguir al ganador del año pasado, o puedes tener la robustez a largo plazo de un sistema equilibrado. Pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. Este marco no es una recomendación de inversión. Es un modelo para pensar. Es la encarnación de un principio fundamental de la vida. Prepárate para lo peor, espera lo mejor y acepta la realidad tal como es. Al construir esta máquina, te liberas del juego de adivinar. Dejas de ser un espectador ansioso y te conviertes en un arquitecto deliberado de tu futuro financiero. Ya no reaccionas a los titulares, operas desde un conjunto de principios atemporales.
Y esa transición, de la reacción a la acción, de la ansiedad a la serenidad, es la mayor rentabilidad que cualquier estrategia puede ofrecer. Al final, este viaje no trata solo sobre el dinero. Trata sobre cómo navegamos por la vida en un universo que es fundamentalmente incierto. La mayoría de las personas anhelan la certeza. Buscan gurús que les den respuestas claras, sistemas que prometan ganancias garantizadas y un camino sin obstáculos. La realidad es que la vida, como los mercados, es un océano de probabilidades, no una línea recta. El dolor, el fracaso y la pérdida no son anomalías. Son partes inevitables y necesarias del proceso de crecimiento. Uno de mis principios más importantes es que el dolor, más la reflexión, es igual al progreso. Cada error, cada crisis, cada inversión que salió mal en mis 50 años de carrera fue una lección invaluable disfrazada de fracaso. La crisis de 2008 casi nos destruye, pero el dolor de estar al borde del abismo nos obligó a reflexionar, a entender la máquina económica a un nivel más profundo y a construir sistemas aún más robustos. Lo que separa a las personas que evolucionan de las que se estancan no es su capacidad para evitar el dolor, sino su capacidad para abrazarlo y aprender de él. Tu cartera no es diferente. Habrá años en los que tu sistema tenga un rendimiento inferior al de un mercado eufórico. Eso creará un dolor psicológico, la sensación de estar perdiéndote la fiesta. Pero si reflexionas, entenderás que ese rendimiento inferior es el precio que pagas por el seguro. Es la prima que garantiza tu supervivencia cuando la fiesta termine abruptamente y la mayoría de los invitados descubran que no pueden pagar la cuenta. No se trata de evitar el riesgo, se trata de elegir qué riesgos estás dispuesto a asumir. El riesgo de una volatilidad moderada y un rendimiento inferior a corto plazo, o el riesgo de una ruina catastrófica e irrecuperable. La mayoría de la gente, sin saberlo, elige el segundo. El objetivo final de construir esta riqueza no es la acumulación por sí misma. La mayoría piensa que el propósito del dinero es comprar un coche más rápido o una casa más grande. La realidad es que el mayor lujo que el dinero puede comprar es la libertad. La libertad de decir no. La libertad de no tener que vender tu tiempo por un sueldo si no quieres. La libertad de soportar una crisis económica sin pánico, sabiendo que tu familia está segura. La libertad de dedicar tu vida a un trabajo significativo, no solo a uno que pague las facturas. La libertad de pensar a largo plazo, de construir algo que perdure más allá de ti. Esta libertad es la verdadera riqueza y no se encuentra persiguiendo los rendimientos más altos, sino construyendo la base más sólida. El mundo está cambiando. Los engranajes del orden global se están moviendo, y el periodo de desorden que nos espera será incómodo, y para muchos, aterrador. Pero la historia nos enseña que estos momentos de transición son también los momentos de mayor oportunidad. Es cuando las viejas estructuras se desmoronan que hay espacio para construir algo nuevo y mejor. Al adoptar una mentalidad de realismo radical, al diversificar no solo entre activos, sino entre geografías y monedas, y al confiar en un sistema en lugar de en tus emociones, no solo te estás protegiendo del caos, te estás posicionando para prosperar en él. Estás pasando de ser una hoja llevada por el viento a ser un árbol con raíces profundas, capaz de soportar cualquier tormenta y seguir creciendo. Hemos cubierto los principios, la historia, la mecánica y la psicología. Ahora, la máquina está en tus manos. La pregunta que debes hacerte no es ¿qué hará el mercado mañana?, sino ¿qué sistema construirás hoy para asegurar tu libertad durante las próximas décadas? El futuro es desconocido y siempre lo será. Pero eso no es una razón para temer. Es la razón fundamental para prepararse. No intentes predecir la lluvia. Construye el arca.